nuevo video. Este video que he traído hoy es una historia de una niña maravillosa. Esta historia la aprendí hace muchos años y hoy quiero compartirla con ustedes. Es una niña que se llama Mary Jones. Y Mary Jones quedó registrada en la historia de las sociedades bíblicas de Gran Bretaña. Así que les voy a contar la historia de esta niña y cómo los niños están en la gran historia de Dios y cómo los niños pueden ser un gran instrumento en manos de Dios. Por eso es que siempre le digo a los padres de familia, a los abuelos, a los tíos, que el mejor obsequio, el mayor regalo que le pueden dar a un niño es tener la palabra de Dios desde su niñez. Porque desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Así como le decía Pablo a Timoteo, necesitamos que los niños tengan la palabra de Dios en sus manos, no solo digital, también en el libro, que aprendan a leer en ella, que vean las ilustraciones, que tengan ese vínculo con la palabra de Dios desde niños. Ahora sí, vamos a contar la historia maravillosa de la niña Mary Jones. La historia de Mary Jones. Hazme un instrumento. Hacia finales del año 1800, escondida entre las montañas de Gales de Gran Bretaña, había una pequeña cabaña en la que vivía la niña Mary Jones. Los padres de Mary eran gente trabajadora. Su papá tejía hermosas telas para vender en el mercado. Su mamá se ocupaba de los quehaceres del hogar. Los domingos, Mary y sus padres iban a la iglesia. A Mary le gustaba cantar himnos y desde muy pequeña, desde sus 8 años, tenía un amor por la palabra de Dios. Pero cuando el pastor predicaba era difícil para ella comprender los mensajes. Cuando escuchaba al pastor leer la Biblia, deseaba saber más de la palabra de Dios. Entonces nació en su corazón el deseo de tener una Biblia propia. En aquel tiempo, las Biblias eran muy escasas y algunas iglesias tenían solo un ejemplar encadenado al púlpito. En el hogar de Mary no había Biblia y aunque la hubiera tenido, ella no sabía leer. Pero cuando se abrió una escuela cerca de su casa, su papá le dio permiso para que ella asistiera. El buen maestro John Evelys le enseñó a los niños a leer y a escribir. Cuando aprendió a leer, Mary caminaba todos los sábados más de 3 kilómetros hasta la casa de la señora Evans, la esposa de un campesino rico que poseía una Biblia, para poder leerla. Pero más que nada, Mary quería tener una Biblia propia. Mary comenzó a trabajar para juntar dinero necesario para comprar su Biblia. Ayudaba a los vecinos con la limpieza y los cuidados de los niños, apacentaba vacas, vendía los huevos de las gallinas que le había dado su mamá, cargaba agua del pozo, remendaba ropa. Mary hacía cualquier cosa para ganar dinero. Después de 6 largos años de trabajar y ahorrar, Mary tuvo lo suficiente para comprar su propia Biblia, que en esa época era muy costosa. ¡Qué emoción! Debe haber sentido al saber que pronto tendría su propia Biblia. Como no se vendían Biblias en el pueblo de Mary, debió ir a Bala, que estaba a 40 kilómetros de su casa. Tuvo que caminar solita esa distancia y descalza, pues no quería gastar su único par de zapatos, pero lo hizo con alegría para conseguir su Biblia. Cuando llegó a la casa del reverendo Thomas Charles, quedó profundamente triste y devastada al saber que todas las Biblias habían sido vendidas y no quedaba ninguna para comprar. El pastor Thomas Charles pudo ver lo decepcionada y lo triste que estaba y le dijo que pronto llegarían más. Luego le ofreció un lugar para quedarse hasta que un nuevo suministro de Biblias llegara, para que no se devolviera con las manos vacías a su casa. Estaba tan conmovido por su determinación que le permitió tener 3 por el precio de una. Mary estaba tan contenta de poder tener su propia Biblia en su lengua galesa que emprendió de regreso su largo viaje. Sin duda, esta adolescente de 15 años se fue saltando de alegría por todo el camino de regreso a casa. El pastor Charles no pudo olvidar a la joven que había trabajado durante 6 años y había caminado tanto para conseguir una Biblia en su idioma.
Fue allí entonces que surgió el deseo de que todos los niños, los jóvenes y adultos tuvieran también una Biblia. Es por eso que el reverendo Charles, con la ayuda de otras personas, como lo conté en el video anterior, se reunió con personas que tenían el mismo anhelo y fundaron la primer sociedad bíblica en Londres. Es por eso que hoy en todos los países hay una sociedad bíblica donde producen, distribuyen, traducen y promueven la palabra de Dios en diferentes idiomas, en diferentes países. Gracias a la inspiración de Mary Jones, una niña que amó la palabra de Dios. La niña Mary Jones se convirtió en un instrumento de Dios para que muchas personas, para que tú, para que yo, en distintos países del mundo podamos tener la Biblia en nuestro propio idioma. Con esto, una vez más, Dios nos demuestra que los niños y los adolescentes están en su gran historia. Espero este video de Mary Jones les haya gustado tanto como me gustó a mí. Es maravilloso poder saber la historia de esta niña tan especial y cómo Dios la hizo un instrumento. Espero hayan disfrutado como yo esta maravillosa historia de las sociedades bíblicas que hay en cada país. Damos gracias a Dios y a cada persona que hace parte de estas entidades tan maravillosas que permiten que la palabra de Dios esté en diferentes lenguas, dialectos, idiomas, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada.